Decirles que aquí estamos en un ejercicio de buen gobierno. Llevamos 42 meses de gobierno y lo que hemos querido hacer es una ronda por todos los ministerios para verificar si hemos cumplido lo que nos propusimos al comienzo del gobierno, cómo lo hemos cumplido, qué nos falta, y hacer una evaluación, un análisis de cómo hemos gobernado en cada uno de los ministerios en todo este tiempo que hemos tenido a nuestra disposición. Cuando fui al Ministerio de las TICs, hicimos un análisis sobre cómo se había conectado el país y cómo se estaba conectando todos los municipios del país con fibra óptica, banda ancha, y me mostraron unos desarrollos maravillosos, por ejemplo, un programa donde los ciegos pueden ir al cine o los sordos pueden navegar por internet o hablar por teléfono. Y entonces yo me emocioné y dije que ese ministerio era como el Falcao de la selección. Eso suscitó todo tipo de celos en los otros ministerios. ¿Cómo que el Mintic va a ser el Falcao y nosotros qué? Pues aquí va a haber todavía más celos cuando yo digo que el Ministerio de Educación es el profe Peckerman de la selección. Porque como lo dije desde un principio, cuando algunos me reclamaron, pero ¿por qué la educación no es una de las locomotoras? Ustedes se acordarán cuando identificamos las locomotoras, la respuesta era muy sencilla, porque la educación es transversal a todo. Sin una buena educación nada funciona. Y la educación es más bien uno de los rieles de la locomotora. Y después de 42 meses y el análisis que acabamos de hacer con la ministra y con los directivos del ministerio, yo tengo que primero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes. La labor que ustedes han hecho ha sido una gran labor. Ustedes deben sentirse muy, muy orgullosos. Yo me siento muy orgulloso de ustedes porque los resultados están a la vista, lo que hemos avanzado en materia de educación y por consiguiente en sembrar futuro, porque eso es la educación, sembrar futuro para el país, ha sido extraordinario. Yo me siento muy satisfecho porque esos resultados están a la vista, se pueden tocar, se pueden palpar, se pueden mostrar. Y nada más importante para un país que avanzar en el tema de la educación. Yo los felicito además porque han logrado otros premios, por ejemplo, el Ministerio de Educación, y en esto yo he sido especialmente exigente. En casi todas las reuniones del gabinete, en algún momento le digo a nuestra secretaria general aquí presente, María Lorena Gutiérrez, que nos dé las cifras sobre ejecución de cada ministerio. Una de las muchas definiciones de gobernar es ejecutar, buen gobierno es ejecutar. Pues resulta que el Ministerio de Educación, con las últimas cifras, en estos 42 meses, es el ministerio que ocupa el primer lugar en ejecución de todos los ministerios, de manera que muchas felicitaciones. Pero no solo eso, sino que en la última cumbre iberoamericana que se celebró en Panamá, ustedes me hicieron sentir a mí muy orgulloso. Cuando llegué y todo el mundo me felicitaba, y yo decía, pero ¿por qué me felicitan? Y entonces me dijeron, porque el Ministerio de Educación se ganó el premio de oro iberoamericano por buena gestión. De manera que también muchas gracias por hacerme sentir tan orgulloso de ustedes allá en esa cumbre iberoamericana. Pero no solo eso, cuando uno hace la evaluación, como lo acabamos de hacer, de todos los programas que se han venido adelantando y la forma
integral como se ha venido afrontando ese gran reto de mejorar cada vez más la educación, se da uno cuenta de los esfuerzos y los resultados. Y los resultados son realmente muy importantes. En ese nivel de la educación que es tan crucial, que en cierta forma el país lo tenía bastante abandonado, que era la primera infancia. Ahí lanzamos el programa de Cero a Siempre, un programa que ha tenido un gran éxito. A donde voy me piden más, dicen necesitamos más presencia, más programa. Logramos la meta, ya llevamos 1 millón de niños, este año terminaremos con 1.200.000, que es la meta que nos habíamos establecido, y eso es un avance importantísimo porque por fin nos dimos cuenta que si invertimos en la primera infancia vamos a tener una mayor facilidad de ir mejorando la educación de ahí en adelante, por la sencilla razón de que ustedes saben mejor que yo que si un niño en esa edad, de los 0 a los 5 años, se retrasa por algún motivo, porque no lo alimentaron bien, porque lo maltrataron, porque no lo atendieron bien, ese niño va a quedar atrasado, niño o niña, durante el resto de la vida. Y ahí ese es uno de los logros que a mí me producen más satisfacción. De ahí en adelante, primaria y secundaria, la gratuidad, ese paso que dimos de declarar gratuidad para todos los niños y niñas de Colombia, del grado 0 al grado 11, un paso importantísimo, que no le permite a ningún padre de familia la excusa de que su hijo no esté en el colegio. Y ahí quiero hacer un llamado. El Ministerio y la ministra ha hecho una labor importantísima para depurar las cifras. Aquí había más de 500.000 de niños fantasmas. ¿Qué son niños fantasmas? Niños que supuestamente estaban atendiendo los colegios por los cuales cobraban y no existían. O sea, se estaban robando la plata. Se inició hace casi 3 años esa labor de depuración y de auditaje de todos los colegios y se logró detectar más de 500.000 de niños fantasmas. Eso permitió que más de 800.000 millones de pesos pudieran ser redistribuidos a programas de alto impacto. Creo que ahí hubo un doble beneficio y creo que es un paso importantísimo. Ya tenemos depuradas las cifras y tenemos más recursos que se invirtieron en programas muy importantes, entre ellos la gratuidad. Pero también hay más de 1 millón de niños que no están asistiendo a la escuela, a los colegios. Y ahí tenemos que hacer un gran programa, un esfuerzo mayor, porque, repito, no hay excusa para que ningún niño o niña en Colombia se quede sin ir al colegio. Entre otras cosas porque no solamente la gratuidad de la educación, sino que se ha hecho un gran esfuerzo y yo también quiero felicitarlos porque ahí fueron muy innovadores en permitirle al ministerio, al gobierno, multiplicar por 3 o 4 los libros que se están repartiendo gratis, para que esa excusa de que los libros son demasiados, los textos son demasiado caros, tampoco sea una excusa. Y ahí simplemente modificando la forma de convocar las licitaciones se logró un ahorro impresionante en materia del mismo libro a una tercera o una cuarta parte del costo. Se ha hecho un gran esfuerzo, un programa que a mí también me llena de entusiasmo. Ustedes lo vieron en el video con el aumento o el mejoramiento de la calidad, con el programa Todos Aprender, un programa muy innovador, muy sui generis, que se copió de la Universidad de Londres, creo que es el origen de ese programa, donde
Los propios docentes se capacitan, esos docentes capacitan a otros docentes que a su vez capacitan a cerca de 88.000 docentes. Y yo les preguntaba cuál ha sido el verdadero impacto en el incremento en la calidad de la educación, y los resultados me produjeron un gran regocijo, porque veo que sí están teniendo un impacto importante. Y les pregunté cómo lo miden y cómo lo están evaluando, y quedé plenamente satisfecho que ese programa está teniendo un gran éxito, y con razón lo están exigiendo muchísimos padres de familia, para que no solamente sea un programa dedicado a la educación básica, sino también a la secundaria. Y ahí pues vamos a hacer el esfuerzo para ver si lo replicamos en la secundaria, porque si está teniendo estos buenos efectos en la primaria, pues tendrá los mismos buenos efectos en la secundaria, y eso nos permite comenzar a pensar en que ese gran objetivo que tenemos de ir mejorando nuestra posición relativa en materia de calidad de la educación, lo podemos lograr, y lo estamos logrando. La educación hoy en día es una competencia a nivel mundial, como es la competencia por el empleo. Un ingeniero o un estudiante de matemáticas o cualquier carrera, en el fondo está compitiendo con el resto del mundo por el empleo. Por eso es tan importante continuar mejorando la calidad de la educación. Son 18 millones de textos gratis que se han dado, y también se ha hecho un inmenso esfuerzo en la parte de infraestructura. Más de 4.800 colegios han sido mejorados, y se han construido 34 megacolegios, y utilizando las expresiones de la viceministra, cipotes colegios, ¿no? Porque realmente son unos colegios muy impresionantes, y por todas partes también nos están pidiendo más colegios. Vamos al siguiente nivel, el nivel de la educación superior, no sin antes también decir, estamos en este momento con las cifras depuradas, con una cobertura cercana al 87,5%. Hemos logrado incrementarla en 2,6%, si la memoria no me falla. Y yo preguntaba si ese incremento es o no importante. Me explicaron que es un incremento muy importante cuando uno compara las cifras, el número de niños que hoy tienen cupos del colegio que no tenían antes, sí es importante, pero ahí también tenemos que hacer un esfuerzo, y uno de los objetivos de este año es aumentar eso y terminar el gobierno con el 90%. Y ahí hay que aumentar 180,000 cupos adicionales, y eso tenemos que todos hacer ese esfuerzo, porque terminaríamos ahí con el 90%, que es una cifra no totalmente satisfactoria, porque solamente el 100%, pero una cifra por lo menos decente frente a otros países, una cifra que nos puede hacernos sentir satisfechos. Entramos a la educación superior. Ahí también hay un logro muy importante. El incremento en la cobertura pasó de 37 a 46%. Son 9 puntos. Eso es un incremento también muy importante. 46% de cobertura sigue siendo, de todas formas, muy bajo frente a otros países, por eso ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y lo hemos hecho a través de los programas que propusimos en la campaña de cero interés real para los créditos del ICETEX, que ha tenido una gran acogida. Hablábamos cómo muchos de estos programas han tenido tanto éxito y la demanda se ha multiplicado tanto que muchas veces, por no poder satisfacerla por
que los recursos son limitados, entonces la gente se siente como frustrada, pero la utilización de esos recursos ha sido una utilización muy importante que nos ha permitido aumentar la educación, la cobertura en educación superior a ese porcentaje, y también uno de los objetivos de este año es aumentar una cifra similar a la cobertura en la educación básica y media de 180.000 nuevos cupos en la educación superior para llegar al 50%. Y ese objetivo es lo que nos falta para lo que resta del gobierno. Se ha hecho un gran esfuerzo también en bajar la deserción, y eso es también muy importante. La deserción es muy costosa desde todo punto de vista, socialmente y económicamente. Y en la medida de que se pueda bajar esa deserción, eso es un gran logro, y la deserción se ha bajado más del 30%, del 13 al 10 y pico por ciento en lo que va corrido del gobierno. Se ha hecho también un gran esfuerzo en aumentar la educación superior en el número de municipios, y ya hay 110 municipios nuevos con acceso a educación superior, y eso también es muy importante porque entre más facilita uno el acceso, más facilita uno la cobertura. Se ha hecho también un gran esfuerzo en llevarle la tecnología. Cada vez más la tecnología juega un papel importante en la educación. Y hoy prácticamente todos los establecimientos educativos tienen algún tipo de conexión con los puntos tecnológicos, y eso hay que aprovecharlo cada vez más. Ahí hay que hacer un gran esfuerzo con los docentes. Entre más entrenemos a los docentes en las nuevas tecnologías, más resultados y mejores resultados vamos a obtener. El bilingüismo, ahí se ha hecho un gran esfuerzo, pero se debe hacer un esfuerzo mucho mayor. El bilingüismo es uno de esos cuellos de botella que lo ve uno en todas partes. La demanda por mano de obra bilingüe está creciendo a unos niveles jamás pensados, y se está volviendo un requisito fundamental para muchos trabajos el bilingüismo, y ahí hay que hacer un esfuerzo también muy importante. Se ha logrado bajar el número de analfabetas en Colombia, pero todavía hay demasiada gente que no sabe leer, y ahí tenemos un gran reto hacia adelante. Yo creo que es uno de los logros de los objetivos que debemos ponernos como país. Así como decíamos que de aquí en lo que resta de esta década podemos ponernos el objetivo de erradicar por completo la pobreza extrema, porque si seguimos con esa tendencia de reducir la pobreza extrema que hemos logrado en estos 3 años y medio, podemos en los próximos 10 años erradicar la pobreza extrema. De la misma forma podemos erradicar, yo creo que en un tiempo mucho más corto, si nos proponemos el analfabetismo en el país. Ese tipo de programas, como la Red Unidos con la Pobreza Extrema, como Todos Aprender para mejorar la calidad, son programas que el mundo entero está observando con admiración, nos están poniendo como ejemplo, y eso es algo que nos debe, a ustedes, nos deben de hacer sentir muy orgullosos y orgullosas. Lo que se ha hecho con Leer es mi cuento, ustedes lo conocen muy bien, esa es también una pasión para mí, un objetivo maravilloso. Fomentar la lectura es abrirle un mundo nuevo a los niños y a las niñas. A mí me sucedió, mi papá y mi mamá me enseñaron a leer, me estimularon el amor por la lectura, y hoy
no podría vivir sin los libros y ese apetito insaciable que generan las buenas lecturas. Por eso sembrar esa semilla es tan importante en cualquier sociedad, sobre todo una sociedad que no lee. Nosotros somos un país que tiene un nivel de lectura muy bajo, o sea, ahí hay un enorme potencial. Lo que se ha hecho con los maestros, ministra, yo la felicito y a todos ustedes porque ustedes han logrado hacer una alianza con los maestros donde todo el mundo gana. Ese ambiente de enfrentamiento permanente, de considerarse como en dos bandos diferentes, ahí pierden todos, pierden los maestros, pierde la educación, pierden los niños, pierden los padres de familia. En cambio, cuando hay concertación, y no hay nada más importante que invertir en los maestros, entre mejores maestros tengamos, mejores estudiantes vamos a tener. Usted así lo entendió, se ha hecho un gran esfuerzo para comprometerse con ellos en muchos de sus requerimientos, sabemos que tienen muchos más, ahí hay que hacer una labor de concertación continua y de mejoramiento continuo. Pero aquí ha habido, en cierta forma, paz laboral y concertación, que es la mejor forma de operar, porque ahí todo el mundo gana en lugar de que todo el mundo pierda a través de la confrontación. Se han hecho esfuerzos financieros, la prima de servicios, que entre otras cosas se logró por haber podido ahorrarse unos recursos con la identificación de los niños fantasma. El Sistema Nacional de Convivencia Ciudadana, eso sí que es importante. Enseñarle a los niños a ser buenos ciudadanos, esos principios, esos valores, esa educación ética, la sociedad la necesita cada vez más, sobre todo cuando vemos los problemas que estamos afrontando, problemas de corrupción, problemas de violencia, problemas de embarazo adolescente. Somos un país con un problema serio de embarazo adolescente. Es tal vez el único objetivo del milenio que no vamos a cumplir. Todos los demás los vamos a cumplir en el año 2015, pero el embarazo adolescente no lo vamos a cumplir. Por eso ese Sistema Nacional de Convivencia Ciudadana y ese aspecto de la educación es tan importante, y por eso aplaudo tanto que le hayan dado importancia en este cuatrenio. De manera que aquí lo que hay es resultados, logros. También ustedes también son conscientes que falta muchísimo. Nos queda todavía mucho camino por recorrer. Y yo les decía, aunque yo no puedo hablar en este momento sobre el futuro porque la ley de garantías no me lo permite, pero lo que sí le puedo decir es que para mí, hacia el futuro, es tan importante la paz como la educación. La una y la otra van de la mano, y yo espero que sigan de la mano y que logremos uno y continuemos concentrados en lo otro. Muchas gracias.